vamos a hablar es sobre algo que a veces es no tan fácil ponerlo en práctica, que es sobre la verdad. ¿Está bien? Sobre la verdad. Una de las cualidades básicas que el mundo se basa sobre eso es sobre la verdad. En Pirkei Avot, ¿sí? Dice al Shlosha Dvarim Haolam Habet, ¿sí? Y una de las cosas, una vez dice a la Torah, a la Bodá, al Gemilut Hasadim, y otra de las veces habla que una de las tres cosas que sostienen el mundo es la verdad. Y muchas cosas se nos habla en la Torah con respecto a que tenemos que decir la verdad y alejarnos de la mentira. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema en general. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos manejar en el mundo? Es muchas veces a través de cómo entendemos la realidad, ¿no es cierto? Si uno entiende la realidad puede avanzar bien, y si uno no entiende la realidad bien, muchas veces la persona va a poder llegar a tropezarse y caer. Nuestra inteligencia, nuestro cerebro es algo muy importante, ¿no es cierto?, para poder entender cómo todo eso va. Y nosotros tenemos que poder basarnos en que tenemos un mundo alrededor nuestro en el cual podemos confiar. ¿Entienden? Si tenemos un mundo de mentira alrededor nuestro, o que no sabemos cuando alguien nos dice la verdad o la mentira, tenemos un problema. ¿Cuál es nuestro problema? De que no sabemos si podemos sacar conclusiones de lo que estamos escuchando o no. Entonces por eso tal vez Pirkei Avot dice que el mundo se sostiene sobre la verdad, porque si no podemos confiar uno en el otro, entonces tenemos que perder el doble de tiempo en todo, ¿no es cierto? Si todo tenemos que poner en duda. Un segundito. Hazal, los Jajamim dicen que el sello de Akadosh Baruj Hu, de Dios, es Emet. Y lo usamos muchas veces cuando se termina de leer el Shema Israel en el Bet HaKnesset, decimos Hashem Elokechem Emet. ¿Está bien? Entonces, que decimos que eso es la verdad, digamos, lo que hablamos, lo que acabamos de leer del Shema Israel, y también que eso es de la manera que Dios se expresa en el mundo, como que Él es la verdad. Entonces, bueno, eso es muy importante. Después, en Dvarim también se nos enseña y se nos dice que tenemos que ir en los caminos de Dios, Alachta Bedrahab. Entonces, si Él es Emet, si Él es verdad, entonces nosotros también tenemos que ir por ese camino de la verdad. Eso es lo primero, digamos, que podemos decir como una mini introducción. La prohibición de mentir, ¿sí?, figura de distintas maneras que las podemos ver en la Torá. Una vez, aparte de que dice que hay que ir en pos de los caminos de Dios, también dice en Shemot, Midvar Sheker Tirhak, ¿sí?, de las palabras de mentiras uno se tiene que alejar. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, entonces uno tiene que alejarse de la mentira y tratar de acercarse a la verdad. Después, en los 10 mandamientos tenemos la prohibición de ¿qué? No dar falso testimonio. ¿No? Que eso también es una manera de mentir. Y fíjense cómo está relacionado el falso testimonio, la mentira, con que el mundo se pueda sostener. ¿Qué pasa si nosotros damos un falso testimonio? Cambiamos la realidad. Podemos hacer que una persona sea acusada de algo. ¿Entienden? Que uno está cambiando la realidad porque a través de que uno está dando falso testimonio. Otros psukim más que se nos habla, leímos en Aseret Adibrot este Shabbat, que una de las cosas que está escrito es que Lotik Nobu, ¿no es cierto? Que está prohibido que robar. Lotik Nob, dicen los 10 mandamientos. Dice Lotirtzach, ¿no es cierto? Lotinaf, Lotik Nob, o sea, prohibido matar, prohibido cometer adulterio, prohibido robar. Y es una gran discusión a qué robar se refiere.
uno de los comentaristas de la Torá, si mal no me equivoco, fue el Sforno. Él dice que este no robar de los 10 mandamientos habla de no robar personas, o sea, no raptar. Latinoamérica es algo muy común, ¿no es cierto?, que roban personas para obtener rescate, secuestro express, depende quién es cada persona, depende del país también, lamentablemente. Y después decía, por un lado no robar personas, por otro lado no robar objetos, también decía Sforno, y por último decía también no robar ideas. ¿Sí? Gnevat dat es hacer creer algo que no es correcto. ¿Qué es Gnevat dat? Por ejemplo, si ustedes piensan que yo hice algo, dicen, qué bien, Shmuel, lo que hiciste, y yo digo, gracias. Y ustedes están diciendo lo que yo hice, y yo sé que no lo hice yo. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser que otra persona hizo eso. Entonces yo ahí estoy robando el entendimiento de ustedes. O sea, les estoy haciendo creer algo que es mentira. ¿Cómo copiaron una prueba? ¿Qué? ¿Copiaron un examen? Por ejemplo, muy bien, copiar en un examen y pensar que el maestro va a pensar que yo hice esta prueba es esta prohibición de que uno le está robando el entendimiento o lo está engañando. ¿Está bien? En un español más correcto. No se dice robar el entendimiento. ¿Eso es igual de malo que secuestrar? De acuerdo al comentarista Sforno, está en el dice no, secuestrar es lo más indicado para los 10 mandamientos, porque hay quienes dicen que todas las prohibiciones de los 10 mandamientos son cosas que tienen una pena muy muy grave, está bien, la pena capital. Y de acuerdo a la Torá, no hay pena capital por robar, está bien, no hay pena de muerte por robar, pero sí por secuestrar y vender una persona. Sería la pena de muerte de acuerdo a la Torá. Pero eso es una explicación, que los 10 mandamientos hablan de cosas que son muy muy graves. Pero hay también algunos comentaristas de la Torá, que son también grandes rabinos, que dicen, bueno, no es solo eso, él dijo también habla de esto, también habla de engañar, ¿está bien? Que se le dice como robar el entendimiento de una persona, ¿está bien? Entonces tenemos también tenemos esto. Hay otra manera de robar el entendimiento o engañar a las personas, que es a través de que en hebreo se llama hanifá. Leachnif es cuando uno quiere empezar a hablar demasiadas cosas buenas de una persona para obtener algo de esa persona. ¿Qué? Puede ser, no sé, mi español no, ya saben, yo ya estoy acá 28 años. Adular, en otros lados que se dice el lunfardo, otros tipos de palabras, pero digamos, puede ser que la palabra es adular, ¿está bien? O sea, empiezo a decir a una persona que es muy importante, que es muy grande, y digo cosas que a veces no son del todo correctas, y eso también es una manera de mentir. ¿Entienden? Porque estoy diciendo cosas demasiado grandes para obtener un provecho. ¿Y una exageración de la verdad también? Y una exageración de la verdad también es eso. Si yo hago la exageración de la verdad para después obtener algo de eso, es una prohibición de la Torá, que es la prohibición de Hanifá. La Torá dice, Velot tachnifu et haaretz. O sea, no adularán la tierra, sería. ¿Sí? A través de la manera que hablen. Por ejemplo, yo decenas de años sí trabajo con grupos, ¿no es cierto? Hago actividades, esto, lo otro. Entonces, una vez cuando yo estaba de Shlihut en la Argentina, tenía una persona que quería hacer actividades con los jóvenes, y cuando él te decía las cosas, parecía que estuvo en otro lugar, no en el mismo lugar donde pasaron los eventos. Entonces yo decía, él tiene otra percepción de la realidad, entonces no puedo confiar en su percepción de la realidad. ¿Entienden? O por ejemplo, un segundo, esta misma persona hace no mucho tiempo fue a un viaje y dijo que le fue excelente en el viaje, y después del viaje lo despidieron. ¿Entienden qué excelente le fue? ¿Entienden? Cuando una persona a veces la realidad
la infla, la hace eso, es una manera, de alguna manera es un método de mentir también, que es que la Torá nos prohíbe. Porque hay veces que mentir uno piensa, Shmuel, llegaste a Majonora a las 9 de la mañana, y si yo digo sí, es mentira, porque llegué, no sé, a las 11. Está bien, pero a veces no hay que ver el mundo tan simple y tan negro y blanco. A veces hay cosas un poco más, que hay otras maneras como de mentir, que es lo que estamos viendo. Sí, Shelly. No, que a veces las personas no exageran, pero es la percepción que ellos tienen de la realidad. Najón, a veces sí, ejemplo, pero cuando es algo que es fijo, que es así, que es siempre la realidad de una manera así, entonces uno tiene que saber, bueno, puede ser que esa persona tiene un problema verdaderamente de cómo él ve la realidad. Entonces, bueno, uno tiene que saber cuidarse, entonces uno tiene que cuidarse de cómo esa persona percibe la realidad, porque no nos va a ir bien en la vida si nos basamos en la percepción de esa persona. Por ejemplo, quieres organizar, está bien, un casamiento, lo pones a esa persona encargado de cuántos invitados vienen. Entonces dicen, bueno, vienen, no sé, 300 personas. Y después en el casamiento hay 120. Entonces vas a tener que pagar al salón por 300 personas y no por 120. Entonces le vas a preguntar, ¿cómo hay que hay 120 en vez de 300? ¿Y cómo le preguntaste a la gente? Yo le mandé la invitación y me dijeron que la recibieron. Y que recibieron la invitación no quiere decir que van a participar. Es una manera de un problema con una persona que tiene una percepción no correcta de la vida, de los problemas que uno va a caer. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿Y una persona extremista? Extremista una persona puede ser en sus ideas, eso no quiere decir que mienta. Una persona puede ser de extrema izquierda, no quiere decir que miente. Una persona puede ser de extrema derecha, no quiere decir que mienta. Pero se está cerrando en solamente una realidad. No, pero eso no es esto, no es lo que estamos hablando. ¿Está bien? No es esto lo que estamos hablando. Hay, por ejemplo, algo que es muy importante también es cuando uno hace negocios. Ahí es el momento de decir la verdad. Cuando decir la verdad te puede causar un daño económico o que ganes menos. ¿No es cierto? Hay gente que dice la verdad todo el tiempo que no llega a algo que quiere vender. ¿Cómo está la heladera usada? Excelente, nunca hay problema, ¿viste? O no sé, por ejemplo, ustedes saben que voy en bicicleta, ¿no es cierto? Fui el viernes a arreglar la bicicleta, entonces, tiene un problema que parece que ya ni conviene arreglarlo, entonces me dicen, bueno, vendé la bicicleta por 200 shekel a algún estudiante o algún trabajador extranjero que compran bicicletas baratas, los estudiantes. Y digo, pero espera, si le voy a vender la bicicleta, ¿no va a tener el mismo problema que tengo yo hoy en día con la bicicleta? ¿Entienden? Va a tener el mismo problema que tengo hoy en día yo con la bicicleta, la va a tener él. Entonces, eso es, por ejemplo, en los negocios, que es algo que es muy importante, que es tratar de hacer las cosas en forma recta, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, otro tipo de engaño es decirle a alguien que uno va a comprarle algo y finalmente uno no se lo compra. También hay un pasuk en Baikra que nos dice que Mosne Tzedek ve'avne Tzedek ve'ifat Tzedek ve'in Tzedek yelachem. Que fíjense cuántas veces dice la palabra Tzedek, ¿sí? Que es justicia. Que Mosne Tzedek es los platillos, ¿está bien? Que era donde se pesaban las cosas, ¿no es cierto? Para saber cuánto uno está vendiendo. Si uno vende oro o plata, tiene mucha importancia. También si es una diferencia de pocos gramos. También las piedras que uno mide o las pesas que uno tiene y todo lo que uno mide para vender tiene que ser cosas que sean correctos. Después también Hazal nos dice que está prohibido que la persona diga una cosa en su boca y en su corazón tenga otra cosa. Y también la persona tiene, de acuerdo al Talmud, el compromiso de
respetar lo que él mismo dijo. ¿Entienden? Por ejemplo, no sé, cumplir lo que uno dice. Si por ejemplo viene una persona, otra realidad que me pasó, ¿está bien? Vieron cuando hago los Shabbatonim, hay hasta cierto día que el que paga hasta ese día paga eso, el que paga después paga lo tanto. Entonces una persona viene y me dice el último día o un día antes, y quieren venir también esta persona y esto. Le digo, bueno, pero sabés que si vienen ahora el precio es 150. Y me dice, pero son mis amigos. Entonces, pero, ¿y qué tiene que ver que sean tus amigos? ¿Entiendes? Si ayer llamó una persona para inscribirse y le dije que era 150 porque el precio cambió, porque sean tus amigos, entonces el precio, ¿entienden? Y a veces no son cosas fáciles, porque de repente viene alguien que uno mucho quería que venga a la actividad y de repente hay que decirle que el precio ahora es más caro. Y bueno, pero eso es, le puede pasar a ustedes en el departamento, ¿entienden? Que, bueno, hacen turno para limpiar algo que a nadie le gusta limpiar. ¿Está bien? Entonces, si viene de repente la mejor amiga de ustedes, entonces si tal vez le tiene que tocar el turno, dice, no, vos esperá que no sea tu turno. Eso también es una manera, ¿entienden?, de uno no respetar lo que tendría que ser la justicia y ir por los caminos rectos y lo que es no mentir. Por ejemplo, si yo digo a una persona que voy a estar a las 9 y llego a las 9:30, también es un engaño. No, eso depende de tu intención en un principio. O sea, por ejemplo, una vez me pasó, estaba viajando de la Universidad de Beirut, donde yo estudiaba, a Jerusalén, y es un viaje de 45 minutos. Y había alguien, era como un taxi de 8 o 10 personas, y había alguien que se ve que ya tenía que estar en esa hora acá en Jerusalén. Y está hablando, ¿dónde está? Estoy al lado de la entrada de Jerusalén. ¿Entienden? Eso es mentir. ¿Sabes? O sea, él estaba llegando tarde y no quería decir que estaba ni algo que se aproximaba. Ni siquiera dijo, estoy muy cerca de la entrada. No, recién había salido del otro lado. Eso es algo así. Ahora, si vos pensaste que ibas a llegar una hora y se te hizo tarde y llegás a otra, es eso. O a veces yo muchas veces le digo a mi esposa cuánto me molesta que gente no te dice la verdad. ¿Está bien? ¿Querés decir, vas a venir a esto? Sí, voy a ir. Entonces de repente dijeron un montón de personas que iban a ir a algo y no vienen. Entonces mi esposa me dice, bueno, pero a veces puede ser que la gente no quieren dañarte o no les es agradable decir no. Pero entonces yo le contesto a mi esposa, porque a ellos no les es agradable decir no, entonces yo tengo que programar las cosas en una forma totalmente equivocada, tengo que preparar, no sé, es un ejemplo inexistente, ¿está bien? Entonces yo tengo que pagar por 200 personas y vinieron 100 porque no quisieron decirme la verdad. ¿Entienden? Porque no les es agradable decir no. O sea, si uno tiene que poner en la balanza qué es mejor, tratar de ser simpático y tratar de no decir no y decir la verdad, uno tiene que decir la verdad. El mundo tiene que ser construido en base a la verdad y no que las personas tienen miedo o les es desagradable de decir no, que pasa mucho en la cultura latinoamericana, que la gente quieren ser amables y agradables, pero llega un momento entonces que porque estamos en una cultura de gente muy amable y agradable, no podemos confiar en nada porque la palabra no vale nada. ¿Entienden? Porque son todos agradables y todos quieren hallar gracia a los ojos de los demás, entonces nos quieren decir o transmitir lo que queremos escuchar y no lo que ellos verdaderamente van a hacer. Y puede ser que es uno de los problemas que tienen muchos países de Latinoamérica. ¿Entienden? Que se dice una cosa y al final la gente hace otra. Y cuando le vas a decir algo, ¿por qué hiciste al revés?, te contestan con una sonrisa o no te contestan. ¿Entienden? Que esas son cosas que hay que tal vez uno ajustarse un poco a lo que es la verdad. ¿Está bien? Hay un libro que se llama el Sharet Shuvah, y el Sharet Shuvah habla que hay
dos tipos de mentiras que están prohibidas. Y hay mentiras que dañan a los que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si alguien pidió dinero prestado y después cuando le van a pedir el dinero prestado dice, no me prestaste nada, nadie me prestó nada. Entonces ahí estoy dañando, ¿no es cierto?, a quien me prestó el dinero a través de esa mentira. O si, por ejemplo, alguien que va a dar un testimonio falso para ayudar a su amigo. ¿Entienden? No sé. A veces lamentablemente hay parejas que se quieren divorciar y alguien de los que está interesado en divorciarse, o el marido o la mujer, tratan de traer un amigo o alguien, decir que escuchaste esto y esto y esto una vez que estabas con la pareja y así me estás ayudando. O sea, no estamos hablando de una persona mala. ¿Entienden? Que va y dice, voy a inventar una historia. Sos una persona buena, tenés un amigo, tenés una amiga, y tu amigo o amiga te pide un favor. Pero una mentirita blanca. Claro, pero esa mentirita blanca está ayudando mucho a tu amigo o a tu amiga y está dañando a otra persona. No, pero si los dos se quieren separar, está ayudando a los dos con su no, porque hay veces que un tribunal, en base a quien hayan culpable del divorcio o más responsable del divorcio, pueden poner distintas condiciones de cómo va a ser ese divorcio. ¿Está bien? Entonces uno tiene que... Y yo he escuchado, a mí Baruch Hashem nunca me vino a pedir algo así nadie, pero escuché de gente que le vinieron a pedir que vaya y diga esto y esto y esto. Entonces, bueno, eso es uno de estos tipos de mentiras. ¿Y el castigo es para las dos partes? No ¿Para el que miente y para el que pidió? La halajá dice que en sheliach ledvar averá. Uno no puede decir que fui enviado a hacer algo mal y no tengo la culpa. No, sí, pero los dos tienen Y por supuesto los dos tienen culpa. Uno porque quisiste incentivar a alguien a que dé un testimonio falso, un testimonio que no dio. Y el otro porque está mintiendo o está dando un testimonio que él no escuchó. Incluso si él no piensa que es una mentira, pero si él no lo escuchó, uno no lo puede dar como testimonio. ¿Está bien? ¿Y esto solamente en un juicio o también en la vida cotidiana? No, también en la vida cotidiana. El juicio es porque tal vez todo el tiempo nosotros hacemos juicios. Todos nosotros hacemos juicios de cómo me voy a relacionar con otras personas en base a la información que yo acumulo sobre esas personas. Si yo escucho sobre Rivka A, B, C, D y E, entonces yo adentro mío hago, ¿entiendes? Construyo un modelo de cómo es Rivka, en base a lo que escuché de ella, en base a lo que vi, en base a lo que percibí. Entonces, si yo estoy haciendo algo así, también estoy haciendo algo malo, incluso si no es un juicio público. ¿Está bien? Lo mismo puede ser en una cuestión comercial, que uno viene a preguntar de cómo es un producto y si uno no sabe verdaderamente cómo es el producto, uno no tiene que hablar. O algo que es muy clásico. Fui a un negocio y le pregunté cómo era el producto al vendedor y el vendedor me dijo que era muy bueno. Y la gente va a decir, ¿a quién le preguntas? ¿Al vendedor? El vendedor te va a decir que todo es muy bueno. Bueno, eso es lamentable. ¿Entienden? Porque tendríamos que estar en un mundo de ¿qué? En un mundo de verdad, en el cual uno puede confiar verdaderamente en el otro. Hay gente que son vendedores y te van a decir, no, a veces tal vez esto no lo compres. Acá en Israel se pasa. Bueno, acá en Israel los vendedores te pueden echar. Es verdad. Cuando los vendedores no son no los son los dueños. Ellos hablan, no, esto no está bien. Hay allá una tienda mejor. De verdad. Bueno, eso es algo bueno en Israel, que el empleado te manda a comprar al otro lado. Por ejemplo, miren el ejemplo que traen acá. Esto es súper mentira blanca que ustedes pueden pensar, ¿no? Hay un paseo.
hay un paseo de Mahon Ora y hay una niña de ustedes, una niña que tú no te aguantas. Entonces si viene y te pregunta, ¿cómo es ese paseo? ¿Estuviste alguna vez? Sí, estuve, es dificilísimo, no conviene hacerlo, o sin exagerar, está en cualquier situación de la vida, ¿está bien? Que uno empieza a hablar de una manera exagerada o de una manera así para que el otro no participe, eso también, eso. O acá trae algo muy cómico, el rabino que escribió esto, el Rab Melamed, trae algo muy cómico, que es esto, algo que yo no lo puedo entender, pero tal vez ustedes sí. Cuando una mujer hace una comida y le sale muy bien, a veces, ¿qué es lo que quiere ella? Que estaba rico. ¿Qué? Que le dije que estaba rico. Aparte, Que coman todo. guardar ¿qué? Sobras. No. No, Guardar el secreto de cómo lo es. Sí, bueno, se identifican. Entonces, te vienen a pedir, ¡ay, me das la receta! No, sí, hay que ser simpático, hay que ser bueno en la vida. Le cambias la Exactamente. Entonces le cambias algo ¿Qué es esto? de la receta para que la ugá, para que el pastel, la torta, el bolo, cada país distinto como lo dicen, ¿no es cierto? Un bolo. Bolo, los brasileños hablan bolo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces uno no quiere, una mujer tal vez no quiere que las otras hagan tan bien como ella lo hace. Entonces eso también es una manera de... ¿Está bien? No les queda igual. Sí. Escuché una vez en un shiur que hay como dos situaciones en las que uno no está obligado a decir la verdad. Que No son- llegamos todavía a eso, estamos yendo muy adelante. ¿Está bien? Ahora, hay otro tipo. Ese es el primer tipo de mentira, o sea, hace un daño sentimental, puede ser un daño económico, un daño físico a la persona. Esos son todos tipos, eso es el primer estilo de mentira, ¿está bien? O sea, como consecuencia de lo que uno dice, alguien le va a tener un daño. El daño puede ser que no fue al paseo de Mahon Ora, ¿está bien? Porque se impresionó mucho de lo que ustedes le dijeron. El otro tipo de mentiras que no provocan un daño económico o sufrimiento, sino que uno quiere que la gente le preste atención. Uno quiere que la gente lo escuche a uno. Entonces empieza a agregar todo tipo de detalles que no son exactos a lo que él está contando. Aumenta mucho más, exagera la situación, ¿está bien? Entonces ahí no le estoy haciendo un daño al otro porque estoy contando algo sobre mí mismo, ¿no es cierto? Pero en un caso así hay también una prohibición porque estoy dándole al otro una imagen del mundo, de las cosas que no es la imagen correcta. Entonces esto lo hablamos un poquito antes, que esta persona entonces va a entender la realidad de una manera que no es la manera correcta. Y si la persona se encuentra con muchas personas así, entonces esa persona va a aprender de que, como dijimos antes, que no hay que dar demasiada importancia a las realidades o lo que uno ve en la vida. ¿Está bien? Ahora, estos son dos tipos de mentiras que habló el libro Sharei Tshuva, ¿está bien? Uno, el que le hagamos un daño directo y el otro en el cual hacemos creer cosas no correctas y hacemos que la persona tenga una percepción del mundo equivocada. Ahora, ¿cuándo se puede, dice también el Sharei Tshuva, cuándo se puede cambiar, o sea, de la realidad de la verdad? Dice, para tratar de evitar una vergüenza, una vergüenza, ¿sí? A una persona, o para tratar de hacer la paz entre dos personas que están peleados. ¿Cómo es evitar una vergüenza? ¿Está bien? ¿Estoy linda hoy?
No, horrible. Se pone depresiva, esto. ¿Cómo me veo hoy? Sí. ¿Cómo está el vestido que me compré? ¿Entienden? ¿Qué está esto? ¿Cómo está mi peinado? Hay muchas cosas que si vas a decir directamente ahí lo que pensás, ahí puede ser que lo avergüences mucho a la persona. Depende de la intención. Depende de la intención. ¿Está bien? Eso es... hay que tener mucho tacto para tener la balanza correcta de ver cuándo es algo que le estoy provocando. Por ejemplo, si alguien viene, ¿cómo estoy vestida hoy? Y está con falda amarilla, con, no sé, algo naranja fosforescente y con medias largas verdes, ¿está bien? Entonces, si uno siempre le va a decir a esa persona, estás excelente, te ves 10 puntos, tal vez esa persona cuando va a salir en la calle todo el mundo se le va a reír. ¿Entienden? Por eso lo que les digo, hay que tener muy sano juicio para ver cuando... chicas, un segundo, hay que tener muy sano juicio para ver cuando estoy, digamos, ofendiendo a la persona o cuando lo estoy haciendo tener una percepción equivocada totalmente del mundo, porque puede ser que no lo quiero ofender, entonces no le digo como verdaderamente la gente lo va a ver con eso, que es una payasada total o una ridiculez. Entonces por eso a veces depende mucho, hay que tener una balanza muy bien calibrada a uno mismo para saber cuándo estás ayudando al otro y cuándo no, cuándo es es una ofensa para él que le digas la verdad y cuándo lo estás metiendo en problemas si no le vas a estar diciendo la verdad. Es complicado. La famosa historia, esto de que a veces uno puede no decir exactamente la verdad cuando quiere hacer la paz entre dos personas, hay un midrash de Aarón a Cohen, el hermano de Aarón, porque en Pirkei Avot dice Avemi Talmidav Shel Aarón, dice que hay que ser de los alumnos de Aarón, y en Pirkei Avot dice que hacía Aarón, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot uMekarbam la Torah, dice que Oev Shalom amaba la paz y la perseguía a la paz, y después quería a los seres humanos y las acercaba a la Torah. Entonces, y ahí el Midrash dice cómo perseguía la paz. Entonces decía que si Aarón veía dos personas que estaban peleados, iba y le decía uno al otro, no puede más estar sin ti, sin hablar. Si veía una mujer que se peleó con su marido, iba, tu marido está totalmente sentido de que está, de lo que te hizo y todo eso. Y el Midrash lo trae como que no era exactamente, que tal vez no era exactamente lo que sucedía, sino que era la táctica que usaba Aarón para reconciliar a las partes peleadas. ¿Rabab? Sí. ¿Es solamente entre personas o puede ser también entre países? También entre países, mirá, si de una manera, si por tener una táctica de cómo convencer a un país a hacer paz con el otro, a veces el que es el intermediario tal vez también puede usar con una táctica así. Y hay culturas que decir la verdad no es la manera de que funcionan, pero ya es algo cultural, no es algo que una persona lo hace, ¿está bien? Hay culturas que decir exactamente la verdad no es como la sociedad se maneja y la gente ya sabe lamentablemente manejarse de esos métodos. ¿Sí? Vas a comprar algo y el precio que te van a decir a veces nunca es el precio verdadero que la persona quiere. ¿Está bien? Entonces eso ya es... Por eso lo regaté. Sí. En ciertos mercados usan esas tácticas. No es algo muy bueno, pero es algo cultural y a veces puede ser que si estás tratando con un país o con una entidad que tiene esos códigos culturales, el intermediario tal vez estaría haciendo como Aarón a Cohen, si trata de hacer la paz, que un poco trata y cambia de arreglar las cosas, ¿está bien? Eso por un lado. Después hay
ahí vamos a seguir un poquito más. La Gemara en Masejet Sotá, ahí dice que hay 4 tipos de personas que no van a tener el mérito de ver la Shejina, la presencia divina. Y uno de ellos es Ashakranim. Shakranim son los mentirosos, o sea, las personas que en forma fija mienten. Los otros 3, para que no se queden con la intriga, que dice la Gemara, son los Hanafim, estos los que todo el tiempo adulan y te dicen, qué grande que sos, qué especial que sos, y para obtener algo. Los Leitzanim, los que hacen, los que no se toman nada en serio en la vida, ¿sí? Que todo es, que nunca puedes confiar porque todo es en broma, todo es en chiste en la vida, y los que cuentan la Shon Ra. Así dice la Gemara, que esas 4 tipos de personas no tienen el mérito de ver a la presencia divina. Ahora, ¿por qué es esto? Explica acá el Rabbe Melamed, que escribió esto, lo que les estoy enseñando. El Rabbe Melamed dice, todo aquel que se acostumbra a mentir, daña principalmente a él mismo. Cuando uno se acostumbra a mentir, el primer damnificado es uno mismo. Y incluso si sus mentiras en general no le hacen daño a la sociedad, sino que él le gusta mentir para obtener la atención de la gente, o porque a veces quiere cambiar un poco de sus propias historias para engrandecer un poco su nombre y tal vez hacer esconder, ocultar sus debilidades. Entonces, este tipo de persona que hace todo el tiempo así, cosas así, esta persona tiene una imagen falsa del mundo, ¿sí? Que su propia imaginación tiene más peso que la realidad. Entonces, la persona esta, el que se hizo daño a sí mismo y que su imaginación tiene más peso que la realidad, él también no va a entender el mundo, cómo funciona verdaderamente. Hay veces gente que hace estas cosas o que hacen muchos errores en el mundo, no porque son malos, sino porque se cuentan una historia errónea a sí mismos. ¿Entienden? Una persona acá fue encontrado culpable en un juicio de años de que recibió soborno, ¿está bien? ¿Qué fue lo primero que declaró cuando salió del juicio? Declaró al periodismo: nunca en mi vida agarré soborno. Ya fue juzgado por 3 juzgados distintos. Todos encontraron que fue el culpable de soborno. Entonces él sale y dice: nunca agarré soborno. ¿Cómo es esto? No es que es sino que la persona a veces se cuenta a sí mismo otra historia. ¿Entienden? Entonces uno se cuenta a sí mismo otra historia. Entonces él piensa que él nunca tomó soborno porque él a sí mismo. Entonces eso pasa a veces cuando, ¿entienden?, se cambia de la verdad. Y yo me acuerdo que vi un título en un diario después de que esto sucedió, la historia que esta persona quiso contarse a sí misma. ¿Entienden? Eso pasa cuando uno en forma fija cambia la realidad. Entonces después uno se cuenta una historia y después ya tengo problemas de cómo entender el mundo, cómo funciona verdaderamente. ¿Qué? No estamos hablando de enfermedad. Hay gente que tiene también enfermedad, pero eso ya es... A veces hay gente que no tiene enfermedad, sino que a veces quiere arreglar un poco el mundo, quiere verse mejor a los ojos de los demás, no quiere mostrar sus debilidades, o trata de cambiar un poco de cómo es lo que vio para explicar lo que sucedió a veces. Muchas veces, si todos nosotros nos filmarían, ¿sí?, encontraríamos que tenemos decenas o centenas de defectos. No hay persona perfecta. Hasta el Rab más tzadik que ustedes piensan que es tzadik también hace cosas malas. Hasta la persona que ustedes piensan es pura realidad también tiene a veces cosas malas. A la gente le gusta idolatrar.
¿sí? Como se dice en Latinoamérica, este es mi ídolo, ¿sí? Ahora, los ídolos que la Torá y los Jajamim salen contra ellos, dicen tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, ¿sí? Así son los ídolos. O sea, toda persona hace cosas malas y todos a veces tienen problemas. El desafío nuestro, ¿cuál es? Es tratar de apuntar a tener un mundo real, hasta lo máximo que podemos ver el mundo real, cuando a veces nos cuesta ver el mundo real, cuando nosotros entendemos que nosotros hicimos algo malo en ese mundo real, ¿entienden? Por eso es tan importante tratar de aferrarse lo máximo posible a las verdades de la vida, porque si no después el que más va a sufrir cuando uno no entendió bien las realidades de la vida es uno mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi trabajo principal, el mío, Shmuel? Díganme ustedes. Ayudar a gente que hace aliyá, que viene a vivir Israel. También enseño, pero la mayoría de mi tiempo lo dedico a eso, ¿no es cierto? Ayudar a la gente que hace aliyá. Y hay gente que yo veo como ellos se cuentan su propia historia de cómo hay que tener éxito en Israel. Y bueno, para mí es lamentable que ellos se cuenten su propia historia y que no quieran escuchar porque no están captando bien la realidad del lugar que llegaron. Y cuando viene alguien a mi oficina y ya veo que no me quiere escuchar y piensa que sabe todo cuando tal vez está 2 meses en un país y entonces yo ya veo cómo esa persona va a fracasar. Pero bueno, cada uno vive su vida, ¿entienden? Y a veces cuando hay gente que no quieren aprender de los demás o no quieren escuchar o quieren contarse su propia historia, finalmente ellos van a pagar el precio. Un ejemplo que es muy fácil de entender es una persona no quiere entender o un chico no quiere entender que una chica no lo quiere, ¿está bien? Entonces va a declararse de todas maneras o la va a invitar a salir de todas maneras cuando estaba muy claro que ella no quería salir con él o algo así, y después él tal vez se va a sentir dolorido de que fue rechazado. Pero ¿quién tenía la culpa de eso? Él mismo, que no quiso ver la realidad de la vida. Puede pasar lo mismo con una chica, está bien, que quiere algún tipo de relación o está en una relación y no quiere ver, por ejemplo, un caso muy fácil y que tal vez es muy bueno que toda persona que quiere establecer una relación lo tome en cuenta, cuando las personas ven algo que no es correcto y no quieren sacar la conclusión de a qué apunta eso que uno está viendo en la otra persona, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo una realidad de cómo se comporta un chico, cómo se comporta una chica, no quiero ver la realidad, me miento a mí mismo, y si sigo con esa persona, ¿quién va a ser el peor damnificado a largo plazo? Uno mismo. ¿Entienden por qué cuando uno no ve la verdad de la vida se daña a sí mismo? Porque en algún momento vamos a pagar el precio. Entonces por eso es tan importante tener un valor que la verdad sea, digamos, la vela, la luz que nos marca nuestro camino, porque finalmente ¿a quién va más a ayudar? A nosotros mismos, y por otro lado vamos a ir por los caminos de Dios que decimos en el Shema cada vez cuando lo terminamos, Hashem, Elokehem, Emet, ¿no es cierto? Dios nuestro, el Dios nuestro, o el Dios de ustedes decimos, es la verdad. Entonces tenemos que ir por ese camino, ¿no? Hasta acá.